cuando nosotros decimos paramilitar, porque hay que decírselo a la comunidad nacional, porque a veces agarran la cosa a mamadera de gallo y a show y creen que es una historia del gobierno, que estamos montando un drama. No. Cuando hablamos de paramilitar, compatriotas venezolanos y venezolanas, no estamos hablando que vamos a ver a alguien vestido con la insignia de las AUC, vestido de verde camuflaje y un fusil. No, no estamos diciendo eso. Los paramilitares es una cultura lamentablemente inducida desde la República de Colombia con vías prácticas que a la vez son dirigidas por el Departamento de Estado. Ahora, esa cultura, y hay que decirlo responsablemente, yo lo he dicho en muchas oportunidades y en varios escenarios, se ha ido inoculando, Luis Guillermo, en Venezuela desde hace por lo menos 10 años para acá. Y ha habido una especie de invasión silenciosa, donde, y hay que decirlo también, o no a la verdad, se ha cedulado a paramilitares colombianos con la complicidad de mafias que se han ido desmantelando en la ONIDEX. O sea, paramilitares colombianos que tienen una cédula de venezolano. Y es tanto así que a uno de ellos se le había asignado una vivienda en la gran misión Vivienda Venezuela. Como lo señaló el presidente Nicolás ayer, está detenido el Tintín, que es uno de los que perpetra el hecho, de los que apuñalea a Robert. Y está Edwin, que está en toda la trama. Los demás están plenamente identificados. Ahora fíjate, una pregunta que tú hacías al principio del programa. ¿Por qué matan a Robert? ¿O quién paga para matar a Robert Serra? Lo que se ha deducido por los organismos que procesan la información es que evidentemente el colombiano, quien es un paramilitar y que además dirigía una plaza de droga en una zona de Caracas, y según las investigaciones está implícito en varios homicidios en la ciudad de Caracas, él dirige la operación. Ahora, ¿por qué la dirige si él no conocía a Robert, él no tenía problemas con Robert, él nunca había visto físicamente o había tenido alguna relación con Robert Serra? Entonces, ahí uno tiene que deducir policialmente que detrás del colombiano hay alguien que pagó. Ahora, ¿quién pagó? Esa respuesta aún no la tenemos, esa se está procesando y esa respuesta la vamos a tener si logramos efectivamente detener al colombiano. Ahora, el colombiano, como sí sabía en qué operación estaba, desde las primeras horas se fue de la ciudad de Caracas. Esperamos que no, porque realmente como a las 48 horas que se determina que el colombiano está en esto. Ahora, tiempo suficiente para que el colombiano ya hubiese cruzado la frontera. Pudo haberla cruzado la frontera ya. Ahora tenemos el caso del Tintín, el que está al fondo cuando está declarando Sí, que es un delincuente común, pues. Ajá, ¿quién es este fulano? ¿Cómo No, llega? Porque además participó en el claro, homicidio. el Tintín es un individuo que ya había tenido antecedentes por robo y está algo bajo presentación. Es un delincuente común perteneciente a la banda del Colombia, o sea, la bandita esa que era como de 6 individuos, la llamaban el Colombia, puesto que el que la dirigía era un colombiano. Y esa bandita dirigía una plaza de droga, como decimos en criollo, una zona de la ciudad y, bueno, diversos tipos de delitos. Entonces, bueno, el colombiano utiliza su banda para perpetrar este hecho. Y el Tintín, junto con Oreja y el M, son delincuentes comunes. ¿Y a Tintín y a Edwin le pagan por eso? Ahora, fíjate, importante, el Oreja es familiar del colombiano. Ajá. El Oreja es familiar del colombiano. Entonces, ahí habían dos colombianos. El Oreja, que es un delincuente común, pero es un muchacho, pues, como de 23 años de edad más o menos, y el colombiano, que sí es un hombre ya adulto, que sí estaba en eso. Ahora, a la banda como tal, el colombiano le dice, bueno, que ahí que van a un lugar donde hay bastante dinero, donde es la versión, que hay armas, que hay dólares y hay joyas, y ahí se van a repartir todo. Entonces, la banda realmente, la banda realmente iba a ser paga con el producto del robo. Las supuestas armas, las supuestas joyas, supuestos dólares. Pero quien realmente está detrás de la operación, quien realmente dirige la operación y tiene el objetivo clave, es el colombiano, del cual se ha determinado por algunas investigaciones que están los cuerpos de inteligencia en eso, que se le pagó mucho dinero en efectivo, como efectivamente lo dijo ayer el compatriota presidente, y bueno, hay elementos que manejan los organismos de inteligencia y que seguramente en las semanas por venir sabremos el final, quién está detrás del colombiano que ordenó la muerte de Robert. Bien. Yo siempre he creído, yo siempre he estado convencido de lo que yo he denominado la red de inteligencia social. Eso no significa que la sociedad sea soplona o sapos, como a veces lo ha dicho, no, significa que la sociedad debe cuidarse a sí misma. Si nosotros tenemos una estructura de inteligencia y tenemos una estructura del Estado,
¿Quién está en cualquier parte del país? Bueno, los consejos comunales, la sociedad organizada. En cada bloque, en cada urbanización, el ciudadano sabe quién vende la droga, quién la trae, los policías corruptos, si va una patrulla, quién cobra, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay confianza en los organismos de inteligencia, no hay confianza en los cuerpos de policía. Entonces el ciudadano teme denunciar porque puede terminar vendido por el propio policía a las bandas. Bueno, si este policía era el escolta de Serra y lo mató. ¿Dónde está el meollo del asunto, Luis Guillermo, en este momento, en el reto de nuestro gobierno? De ser capaces de generar la credibilidad en los cuerpos de policía y montar mecanismos de seguridad que permitan a que el ciudadano común, cuando vea una acción extraña, un movimiento extraño en su comunidad, en su barrio, en su urbanización, pueda informar y esa información pueda ser procesada protegiendo a la persona Bueno, que lo en términos militares, entonces, entendido. Usted mismo lo está diciendo. Me imagino que ya usted mismo tiene que estar actuando. Usted es policía, usted es diputado, usted es miembro del Partido Socialista. Hemos trabajado sobre eso y entiendo que y hemos conversado con el presidente algunas cosas al respecto. Ah, bueno, porque entonces se supone que si usted está lanzando esta alerta es porque ya tiene encaminadas acciones vinculadas con ayudar a organizar este asunto. Mira, políticos de la oposición enlazados con estructuras que fueron desde Colombia, con el señor Álvaro Uribe Vélez, alguna gente podría creer que es un eslogan electoral o es una película que monta el gobierno. Yo puedo decir responsablemente, y se sabrá en las semanas por venir, que por ejemplo Julio Vélez, primo de Álvaro Uribe Vélez, tiene conexiones con algunas empresas que tienen sede en Miami, en Caracas, en Vargas y en Colombia. Y a través de esas empresas lavan dinero del narcotráfico y están en varias acciones de ¿Ya conocen las empresas? Se está procesando los organismos de inteligencia. ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? Lo está procesando los organismos de inteligencia y no puedo adelantar nada al respecto. Y esas empresas son una especie de parapeto y con esas empresas están financiando grupos que han instalado en algunas partes del país y lamentablemente están jugando a la desestabilización del país y a atentar contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. ¿Y qué gente de la política venezolana está metida en eso? Digo yo, no sé si... Yo no puedo decirlo por razones obvias, para no alertar, pero los servicios de inteligencia están trabajando sobre ello y seguramente quizás en una semana podría probarse esos enlaces, pero cuando nosotros lo hemos anunciado en la Asamblea Nacional, cuando yo pedí la investigación en la Fiscalía, sabemos por qué lo estamos haciendo. Sí, por eso le dijimos a la señora fiscal, no se quede simplemente en la detención de Loren Salén y el otro jovencito, hay que ver las conexiones, quiénes lo financian, quién le pagaban los pasajes, quién le pagaba el hotel, por qué Loren Salén estaba en Colombia. Y hay evidencia fílmica donde se ve la relación de Álvaro Uribe Vélez con Leopoldo López, con el señor Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, con la gente de Proyecto Venezuela. Así que es importante que los hombres y mujeres de la revolución no bajemos la guardia, estemos alertos y sepamos que lamentablemente acciones como estas podrían volver a ocurrir. Sí, nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional declarar a Álvaro Uribe Vélez como persona no grata en Venezuela. Ajá. Y además le pedimos a la señora fiscal que lograra llegar a enlazar las acciones de Álvaro Uribe Vélez con políticos venezolanos para que el Estado venezolano no vaya a la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿qué está haciendo Colombia? Creo que Colombia está haciendo lo correcto. El señor Álvaro Uribe Vélez está siendo investigado por el Congreso colombiano por sus lazos con el paramilitarismo colombiano y con el narcotráfico. Y ya fue a una audiencia pública del Congreso colombiano. Pero hay que entender que Uribe Vélez es senador y tiene una bancada bien importante, más o menos de 21 miembros del Congreso Nacional. Sin embargo, es evidente los lazos de Álvaro Uribe Vélez y es evidente la obsesión que Álvaro Uribe Vélez tenía con el presidente Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro. Y el poder que tiene Álvaro Uribe Vélez en Colombia no puede generar que si de repente se consigue a Colombia, el asesino de Robert en Colombia, puede pasar... Eso no se descarta. Yo te digo una cosa, por supuesto que los organismos de inteligencia están haciendo todo el trabajo, pero si Colombia pasó a Colombia, debe estar ya protegido por las redes del narcotráfico y por las redes del paramilitarismo. Sin embargo, seguiremos trabajando y se seguirá trabajando para dilucidar el final de este caso, que yo no tengo la menor duda, está conectado con el paramilitarismo, porque este colombiano era un colombiano paramilitar
que dirige una plaza de droga y que dirige una banda de delincuentes. Y lo importante es saber con quién estaba conectado allá en Colombia o aquí en Venezuela.